elemento principal de la historia. Es quien la hace y la vive, y quien la escribe y la interpreta. Con esta frase damos comienzo al programa de hoy. Dijo un gran sabio: uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cómo les estoy echando de menos a mis alumnos de Buen Pastor? ¿Quién me lo iba a decir que le iba a echar de menos a mi alumno robustiano con los frecuentes dolores de cabeza que me daba con sus abusos? Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende desde casa. Bien, en este programa, sin más preámbulos, hoy vamos a ver lo que es el método de ajuste. Seguimos con el ajuste de las ecuaciones químicas. Recordar que en los programas anteriores vimos el método de ajuste por tanteo, el método de los coeficientes indeterminados, el método redox, y hoy vamos a ampliar con un nuevo método. Vamos a ver el método de ajuste, método ion, electrón en medio ácido. Bien, este será el objeto de estudio de nuestro capítulo de hoy. Pero antes de pasar de lleno con el desarrollo de este método de ajuste, es necesario que vayamos aclarando algunas inquietudes que nos han presentado los alumnos a lo largo de la semana. Entonces, vamos a ir primero con aquel alumno de ciencias que nos presentó una inquietud en esta reacción química que dejamos en su día. Bien, esta era la ecuación química. Entonces, el alumno lo ajustó primero por el método de tanteo y luego por el método de los coeficientes indeterminados. Voy a hacer el proceso que hizo el alumno. Bario A, bario C. Ver oxígeno 2A, oxígeno 2D, hidrógeno B, hidrógeno 2D, cloro, cloro B y cloro 2C. Entonces, para mi alumno, él determinó que para él C va a valer 2, por lo que si C vale 2, A para él valía 2, y aquí 2, 4, D valía 2, 4 entre 2, 2, aquí D, B valía 4, entonces él preguntaba el por qué en esta última ecuación del sistema se anulan estas incógnitas, era la inquietud del alumno. Entonces, como respuesta, por lógica, estas incógnitas deben anularse. ¿Por qué? Porque en el sistema ya tienes calculado, ya tienes conocido los valores numéricos de las variables que están apareciendo en tu sistema. Recuerda que el objetivo principal por el cual resolvemos un sistema de ecuaciones es simplemente calcular las incógnitas. De tal manera que una vez ya conocido las incógnitas, si te sobra alguna ecuación en el sistema con la que no has trabajado a lo largo del proceso, es lógico que lo que te resulte en esta ecuación sea una igualdad matemática, una igualdad de prueba que te va a servir como prueba a fin de verificar si los cálculos que has realizado en los procesos anteriores o en las ecuaciones anteriores han sido cálculos veraces o aceptables. De tal manera que aquí, por lógica, te resulta una igualdad, porque ya tienes conocido C, C es igual a 2 y ya tienes conocido B. Entonces, lo que puedes hacer con esta ecuación es verificar si esta igualdad se cumple. Es decir, si B es igual al doble de C, que es lo que estamos viendo aquí, porque hemos visto a lo largo del desarrollo, con los cálculos que hiciste, determinaste que B
es igual a 4. Entonces, según esta igualdad nos están informando que el doble de C debe ser igual a B, debe coincidir con B. Entonces, C, ¿cuánto vale? C vale 2, por lo que 2 por 2 es igual a 4. Entonces, estáis viendo que esta igualdad se está cumpliendo, por lo que si la igualdad de esta ecuación se está cumpliendo, es porque los cálculos que has realizado en las ecuaciones anteriores han sido cálculos aceptables. De tal manera que no te debería preocupar la anulación de estas incógnitas en esta cuarta ecuación de tu sistema. Esta ecuación te serviría como ecuación de prueba para verificar si los cálculos que has realizado en las ecuaciones anteriores han sido aceptables. Imagínate que el producto de 2 por C fuese 6. Es decir, con este resultado te estarían haciendo ver que alguno de los cálculos que has realizado en los apartados anteriores habrás podido cometer algún error en ellos. Entonces, esta cuarta ecuación del sistema te sirve como ecuación de prueba. Entonces, esta es la pequeña aclaración. Bien, entonces, querido alumno, esta ha sido la aclaración. Pero no obstante, he de felicitarle porque los cálculos que realizaste han sido muy buenos, de tal manera que la mayor satisfacción que un alumno le puede dar a un profesor es que el profesor vea que los conocimientos que le está transmitiendo, el alumno los está asimilando. De manera que enhorabuena por el ajuste, por el método de coeficientes indeterminados que hiciste y espero que siga así. Ánimo. Pero ojo, hay algo que no puedo pasar por alto en el ajuste por el método de tanteo que hiciste en los mensajes que me enviaste también. No lo puedo pasar por alto porque es un error gravísimo en el mundo de la química. No vuelva a cometer este error en ningún momento. Con la misma ecuación, porque la ajustaste utilizando los dos métodos. El método de coeficientes indeterminados fue bueno, pero en el método de tanteo me cometiste un error gravísimo. Me hiciste esto. Macho, me matas con esto en la química. No me hagas, no me cometas este error. Es un error gravísimo en el mundo de la química. Menos mal que el ajuste por el método de coeficientes indeterminados lo hiciste bien. No me vuelvas a cometer esto. Con tal de colocar a este compuesto el coeficiente estequiométrico 2, este coeficiente afecta a todos los elementos que aparecen en este compuesto. No hay necesidad de disociar a este compuesto, para decirlo así, e ir colocándole a cada uno de estos elementos que forman este ácido clorhídrico un coeficiente estequiométrico. Esto no se hace en química. Con colocarle el coeficiente por delante, los químicos ya entenderán que este coeficiente afecta a las cantidades de todos los elementos que aparecen en este compuesto. Entonces, hay que recurrir a YouTube, ve a ver el primer programa para informarte mejor sobre la función que desempeñan los coeficientes estequiométricos en una ecuación química. Pones Aprende desde casa, Guinea Digital, y te van a aparecer todos los capítulos del programa. Bien, en relación a la segunda inquietud de una alumna que nos presentó una alumna, no voy a borrar esta ecuación porque me va a servir para aclararla su duda. La alumna nos preguntaba si se pueden ajustar todas las ecuaciones químicas independientemente del tipo de ecuaciones que tengamos. Y yo la voy a responder que depende del método que estemos utilizando. Recuerda que para ajustar una ecuación química podemos utilizar diferentes métodos. Hemos visto el método de tanteo, el método de coeficientes indeterminados, el método redox. Ahora venimos a hablar del método ion-electrón en medio ácido y en el siguiente programa hablaremos del método ion-electrón en medio básico. Ahora bien, los dos primeros métodos que estudiamos en los capítulos anteriores, el método de tanteo y el método de coeficientes indeterminados, son métodos que se pueden utilizar para ajustar cualquier tipo de ecuación, ya sea que la ecuación sea de síntesis, de descomposición, de sustitución, de intercambio, reacciones redox, reacciones de combustión, de neutralización, exotérmicas, endotérmicas, puedo pasarme así todo el día. Entonces, independientemente del tipo de ecuación que tengamos, todas las ecuaciones químicas se pueden ajustar por el método de tanteo y por el método de los coeficientes indeterminados. El único método que no podemos utilizar para ajustar todas las ecuaciones químicas es el método redox.
el método redox es el único método que estaremos aplicando solo en relación a las ecuaciones redox, pero los demás métodos, tanteo, coeficientes indeterminados, se utilizan para ajustar cualquier tipo de ecuación química que tengamos. Por ejemplo, esta ecuación química no la podemos ajustar por el método redox. ¿Por qué? Fíjate, aquí tenemos, este es un peróxido. Que en los peróxidos, como dijimos, el oxígeno suele actuar con valencia 1 negativo. ¿Por qué lo sé? Porque fíjate, si pones esto a este átomo de oxígeno, si le colocas la carga 2 negativo, la carga que debería tener aquí el bario, para que la suma global de las cargas sea 0, sería 4 positivo. Y como sabéis, el bario es un elemento de la familia de los alcalinoterios, y todos los alcalinoterios actúan con la valencia 2 positivo, la carga 2 positivo. El bario nunca puede actuar con la carga 4, por lo que si colocas al oxígeno aquí 2, obligatoriamente este tendrá una carga con la que no trabaja en ninguna de las reacciones químicas. De tal manera que esto le lleva a este compuesto obligatoriamente convertirse en un óxido, o sea, en un peróxido. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto, aquí tenemos esto, este también es un peróxido, porque si le colocas 2 aquí, el hidrógeno tendrá que adquirir una carga con la que no trabaja, que es 2 positivo, por lo que esto convierte a este compuesto en un peróxido. Entonces, si te fijas, esta ecuación química, al no reflejar el proceso redox, no es una ecuación redox, porque ninguna de las cargas de los elementos que aparecen en esta ecuación química ha variado a lo largo del proceso. Todos los elementos han mantenido sus cargas a lo largo del proceso de la reacción química, por lo que esta ecuación química solo la podremos ajustar por el método de tanteo, utilizando el método de los coeficientes indeterminados, pero nunca utilizando el método redox. El método redox es el único método que no vamos a utilizar para con todas las ecuaciones químicas. Solo se utiliza para ajustar las ecuaciones químicas redox. De tal manera que no sé si le estoy aclarando a mi alumna de bachillerato ciencias la pequeña duda que tenía. Bien, con esto pasamos al objeto de estudio de nuestra clase de hoy. Vamos a ajustar las ecuaciones químicas utilizando el método ion-electrón en medio ácido. Para ello os he traído una pequeña ecuación química un poco complicada, pero que vamos a intentar ajustar. Bien, aquí tenemos esta ecuación química. A ver, para que nos llegue. Dicloruro de hierro, ácido clorhídrico, potásico, a ver si nos llega la molécula de agua. Bien, vamos a intentar ajustar esta ecuación química por el método ion-electrón en medio ácido. Bien, desde un principio, ¿por qué estamos diciendo que este medio es un medio ácido? Porque aquí aparece un ácido en nuestra reacción química. Recordar que según Arrhenius, los ácidos son compuestos que tienen la capacidad de ceder cationes de hidrógeno en una disolución. Tal manera que cualquier compuesto en el que veáis que el átomo de hidrógeno, esto para que me lo entienda también la abuela que está cultivando sus productos en los montes de Basile. Para que me lo entienda, te voy a dar una definición sencilla de ácido. Según Arrhenius, ácido, cualquier sustancia capaz de ceder cationes de hidrógeno, es decir, cualquier sustancia en la que veamos que el átomo de hidrógeno es el primer elemento del compuesto, es un ácido. Ácido, ácido. Primer elemento, hidrógeno. Primer elemento, hidrógeno. Primer elemento, hidrógeno. Entonces, este medio, el medio que tenemos aquí, es un medio ácido porque en la reacción química está apareciendo un ácido, por lo que lo vamos a ajustar por el método ion-electrón en medio ácido. Para ello, este método de ajuste de ecuaciones también es un método que se aplica solo para las reacciones redox, de tal manera que antes de empezar con el proceso de ajuste y formación de las semireacciones de oxidación y reducción, es necesario que coloquemos las cargas o números de oxidación para verificar si en el proceso de la reacción química se está produciendo el proceso redox, reducción, oxidación. ¿Te acuerdas? Bien, vamos a colocar los números de oxidación. Por regla general, como dijimos, en los óxidos
o en los compuestos, la mayoría de los compuestos, el oxígeno actúa con valencia o carga 2 negativo. Este es un alcalino, carga eléctrica 1 positivo. Entonces, lo que suelo aconsejar a mis alumnos aquí para poder deducir la carga de este elemento central es formar una ecuación matemática. Aquí tenemos 1 más la carga de este que desconocemos, X, más el producto de las cargas del oxígeno, que es menos 8, porque 4 menos 2 es menos 8, igual, como sabemos que es un compuesto, y dijimos en la clase anterior que la carga global de un compuesto es igual a 0, ¿te acuerdas? Bien, esto es igual a 0. Resolvemos esta pequeña ecuación matemática para deducir la carga con la que estaría trabajando este elemento central. Entonces aquí tendríamos x menos 7 igual a 0, por lo que x es igual a 7. Este es un pequeño truco a aplicar para deducir la carga de los elementos centrales en los compuestos terciarios, por lo que aquí la carga del manganeso en esta oxisal va a ser 7 positivo. De tal manera que veis que si tenemos aquí 7 positivo, 7 más 1 más 8, más 8 menos 8 es igual a 0. Bien, pasamos con el segundo compuesto de los reactivos. Este es un halógeno, todos los halógenos por regla general actúan con valencia 1, 3, 5, 7, excepto el flúor que actúa solo con valencia 1 negativo, pero casi todos ellos actúan con 1, 3, 5, 7, y en la mayoría de los compuestos suelen actuar con la carga menos 1. Entonces el cloro aquí, al ser un halógeno, va a actuar con la carga 1 negativo. Entonces el hierro aquí, para que la carga global sea 0, tendría que actuar con la carga 2 positivo. Este menos 1, este más 1. Este menos 1, este más 2, este menos 1, este 3 positivo, este menos 1, este más 1, este 2 negativo, este 1 positivo. Entonces, hemos colocado los números de oxidación de todas las sustancias que aparecen en nuestra reacción química. Entonces, vamos a verificar si nuestra reacción química esta representa el proceso redox, si hay una sustancia que se reduce o bien si hay una sustancia que se oxida. Y tal y como podremos comprobar, vemos que la carga del manganeso se está reduciendo. En el inicio de la reacción ha comenzado con la carga 7 positivo, pero al final de la reacción ha culminado con la carga 2 positivo. Luego el manganeso, su carga se ha reducido. Aquí el hierro, vemos que el hierro, su carga se ha oxidado. Ha comenzado en el inicio de la reacción con la carga 2 positivo, pero al final ha culminado adquiriendo la carga 3 positivo. Entonces, como estamos viendo, esta ecuación química nos representa el proceso redox. Hay una sustancia que se reduce y una sustancia que se oxida. Bien, entonces vamos a continuar. Después de colocar las cargas, vamos a ir formando las semireacciones, la de reducción y la de oxidación. Empezamos con el manganeso. El manganeso, ojo, muy importante esto, a la hora de disociar a una oxisal, las oxisales se disocian separando al elemento electropositivo del compuesto con el grupo funcional. Nunca me disociéis a una sal separando, por ejemplo, al manganeso del oxígeno que le acompaña, porque todo lo que tenemos aquí nos forma un grupo funcional. Las oxisales, repito, se disocian, se separan, disociando, separando al elemento electropositivo, el primer elemento del compuesto, con el grupo funcional. Por lo que a este manganeso no le podemos aislar solo, le vamos a acompañar con el oxígeno que aparece insertado a él en el grupo funcional este. Luego aquí colocamos al grupo funcional este con las cargas de los elementos que participan en este grupo funcional. En otras palabras, lo que intento decirte es que en este método de ajuste nunca hay que estar disociando a los óxidos, no lo haga nunca, no hay que disociar a los óxidos. Entonces tenemos al manganeso de los reactivos, pasamos al manganeso de los productos. A este sí podemos disociar, es un cloruro normal, un compuesto binario. Le separamos al manganeso del cloro. Entonces el manganeso aquí le colocamos con su carga 2 positivo. Pasamos al hierro. El hierro de los reactivos está actuando con la carga 2 positivo y el de los productos está actuando con la carga 3 positivo. Bien, hemos colocado los primeros elementos de nuestras dos semireacciones. Ahora, la siguiente parte, tal y como dijimos en la clase anterior,
es ajustar las cantidades, hacer que se cumpla la ley de conservación de la masa de Lavoisier en las dos semireacciones. Entonces, empezamos con la primera semireacción. Vemos que las cantidades del manganeso están equilibradas. Con el manganeso no tenemos ningún problema. Pero si os fijáis, en nuestra primera semireacción, aquí en los reactivos aparecen 4 átomos de oxígeno, pero en el producto no aparece ningún átomo de oxígeno, por lo que tendremos que equilibrar las cantidades del átomo de oxígeno. ¿Haciendo qué? Añadiendo tantas moléculas de agua como resultado tengamos de la diferencia de la concentración de átomos de oxígeno de los reactivos menos la concentración de átomos de oxígeno de los productos. Si os fijáis, aquí en la parte de los reactivos tenemos 4 átomos de oxígeno. En los productos no tenemos ninguno. 4 menos 0 hacen 4. ¿A que sí? Parece una tontería lo que estoy diciendo aquí, pero en las reacciones químicas que os voy a dejar a modo de repaso, a modo de ejercicio, vais a ver que será necesario aplicar este criterio de la diferencia. Hay que realizar la diferencia siempre. Cantidad de átomos de oxígeno de reactivos menos cantidad de átomos de oxígeno de los productos. Entonces, 4 menos 0 hacen 0, o sea, hacen 4. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir en la parte de la reacción en donde tengamos menos concentración de átomos de oxígeno. Ahí es donde vamos a añadir moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? La cantidad que nos haya resultado de esta diferencia, 4 moléculas de agua. ¿Dónde las añadimos? Las añadimos en esta parte, porque en esta parte de la reacción es donde tenemos menos concentración de átomos de oxígeno. Hay que asimilar esto, porque esta es la pequeña diferencia que existe entre este ajuste en el medio ácido y en el medio básico. Es una pequeña diferencia, esta pequeña diferencia que estoy aclarando aquí. Entonces es muy importante que asimiles esto para que cuando lleguemos en el método de ajuste en medio básico, que no te resulte complicado. Entonces aquí vamos a añadir 4 moléculas de agua. Con añadir las 4 moléculas de agua, si te fijas, hemos equilibrado las cantidades del oxígeno. Aquí tenemos 4 átomos de oxígeno, en los productos ahora también tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces hemos equilibrado las cantidades del manganeso y las cantidades del oxígeno. Pero si te fijas, con añadir las moléculas de agua, hemos equilibrado las cantidades de hidrógeno, porque ahora aquí en los productos aparecen 8 átomos de hidrógeno, pero en los reactivos de esta semireacción no aparece ningún átomo de hidrógeno, por lo que las cantidades del hidrógeno también tendremos que equilibrarlas. ¿Haciendo qué? Añadiendo en esta parte de la reacción tantos cationes de hidrógeno como átomos de hidrógeno tengamos en la molécula de agua. Entonces, como en la molécula de agua tenemos 8 átomos de hidrógeno, aquí vamos a añadir 8 cationes de hidrógeno para equilibrar las cantidades del hidrógeno también. Entonces, con esto habremos equilibrado las cantidades del manganeso 1, 1. Las cantidades del oxígeno 4, 4 y las cantidades del hidrógeno 8, 8. Entonces, nuestra primera semireacción está cumpliendo con la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Pasamos a la segunda semireacción, hacemos lo mismo, pero si os fijáis, en la segunda semireacción no tenemos ningún problema. Aquí tenemos un átomo de hierro, un átomo de hierro también. Entonces, hemos terminado con las cantidades. Vamos a pasar también a ajustar las cargas eléctricas. Bien, entonces, después de haber equilibrado las cantidades de las dos semireacciones, vamos a equilibrar también las cargas eléctricas, los electrones. Entonces, si te fijas, la carga global de los electrones de los productos de la primera semireacción es 2, porque este es un compuesto, la carga global de un compuesto es 0. 4 por 0 sería 0. Entonces, aquí en los productos, como carga global, tenemos 2 positivo. Pero aquí en los reactivos, aquí tenemos 8, 8 negativo, menos 7 que es menos 1. Aquí tenemos menos 1. Más los 8 cationes de hidrógeno que tenemos aquí hacen más 7. Entonces la carga global de estos reactivos es más 7. Más 8 menos 1 es más 7. Entonces, para que las cantidades eléctricas estén equilibradas, es necesario que sumemos a esta semireacción más 5 electrones. Si le sumamos más 5 electrones, sí, aquí tendríamos 7 positivo menos 5 hacen más 2. Recuerda que este signo influye en la operación.
Entonces tenemos 7 positivo menos 5 hacen más 2. Entonces las cantidades eléctricas estarían equilibradas también en la primera semireacción. Hacemos lo mismo con la segunda semireacción. Si aquí hemos sumado, como dijimos, aquí obligatoriamente tenemos que restar. Entonces la carga global aquí es 2 positivo, la de los productos es 3 positivo. Entonces aquí tendríamos que restar a esta primera semireacción menos un electrón. Si le restamos menos un electrón, aquí hacen más 1 más 2 hacen más 3. Entonces, con esto hemos equilibrado también las cantidades eléctricas de las dos semireacciones. Entonces, vamos a sumar las dos semireacciones, pero para ello es necesario, como dijimos en la clase anterior, que las cantidades estas estén equilibradas. Para que estén equilibradas, vamos a multiplicar esta segunda semireacción por 5. Si la multiplicamos por 5, aquí vamos a tener 5 cationes de hierro, o sea que lo que le pasa a esta tiza, 5 de hierro, 5 electrones y aquí 5. Bien, sumamos las dos semireacciones. Rápidamente, ¿quién es el oxidante? El manganeso. El manganeso es quien capta 5 electrones. Reductor, el hierro cede 5 electrones. ¿Quién va a participar en la semireacción de oxidación? El que participa en la semireacción de oxidación es este, porque su carga aumenta. Semireacción de reducción, el manganeso, porque su carga disminuye. ¿Estás conmigo? Bien. Entonces, como un pequeño adelanto del concepto de electromagnetismo, este es el pequeño mecanismo que tienen las pilas o las baterías. Aquí tenemos el cátodo, aquí tenemos el ánodo. Entonces los electrones estarían circulando por aquí, pasan por el circuito eléctrico y desembocan en el cátodo. Pequeño mecanismo de las pilas y de las baterías. Es decir, en las pilas y baterías se llevan a cabo semireacciones de oxidación y reducción. Bien, sumamos las dos semireacciones. Esto y esto se van. Aquí tenemos manganeso, 7 positivo, oxígeno 4 con su carga, 2 negativo, más 8 cationes de hidrógeno, más 5 cationes de hierro con su carga. Pasamos a los productos. Aquí tenemos manganeso con su carga 2, 4 moléculas de agua y 5 cationes de hierro con su carga. Bien, hemos calculado nuestra reacción resultante de la suma de las dos semireacciones. Entonces, con la información de esta ecuación resultante, vamos a intentar ajustar la ecuación inicial que teníamos. Entonces, en esta ecuación resultante nos informan que para que esta esté ajustada, debemos tener un átomo de manganeso y 4 de oxígeno, que son los que tenemos aquí. 1 de manganeso, 4 de oxígeno, por lo que a esta sal oxácida no le vamos a colocar ningún coeficiente estequiométrico, porque la información coincide con lo que tenemos. Nos dicen que debemos disponer de 8 cationes de hidrógeno. Aquí tenemos solo 1. Para que sean 8, es necesario que le coloquemos un 8 a este ácido clorhídrico como coeficiente estequiométrico. Debemos tener 5 cationes de hierro, 5 átomos de hierro. Aquí tenemos 1, para que sean 5, aquí le colocamos un 5. Pasamos a los productos. Debemos disponer de 1 de manganeso, aquí tenemos 1, con el manganeso no tenemos ningún problema. Deben aparecer 4 moléculas de agua, ahí tenemos 1, para que sean 4, aquí colocamos un 4. Deben aparecer 5 átomos de hierro, ahí tenemos 1, para que sean 5, aquí colocamos 5. Bien, con esto verificamos si con todo lo que hemos insertado en nuestra ecuación inicial, hemos logrado hacer cumplir la ley de conservación en la masa de Lavoisier. Pero ojo, en este tipo de método de ajuste, el método ion-electrón, a veces, casi en el 90% de los casos, suele ser necesario completar el ajuste por tanteo. No tengas ningún problema. Si no lo ajustas directamente con la información de esta ecuación resultante, hay que completar el ajuste por tanteo, porque suelen haber sustancias que no suelen participar en las semireacciones de reducción y oxidación, por lo que las cantidades de estas sustancias será necesario ir ajustándolas por tanteo. Entonces, en las ecuaciones que os voy a dar, cuando llegáis en esta ecuación resultante, si veis que no os permite ajustarla directamente, completáis el ajuste por tanteo. Pero vamos a verificar primero
si hemos logrado ajustarla con la información de esta ecuación. Aquí tenemos un átomo de potasio en los reactivos, un átomo de potasio en los productos, un átomo de manganeso en los reactivos, un átomo de manganeso en los productos, 4 átomos de oxígeno en los reactivos, 4 átomos de oxígeno en la molécula de agua, 5 átomos de hierro en los reactivos, 5 átomos de hierro en los productos. Cloro, 5 por 2, 10, más estos 8 hacen 18 átomos de cloro en los reactivos. En los productos, aquí tenemos 5 por 3, 15, 15 más 2, 17, y 17 más 1, 18. Las cantidades del cloro también están equilibradas. ¿Cuál es el elemento que nos falta? El hidrógeno. El hidrógeno, aquí en los reactivos tenemos 8 átomos de hidrógeno, en los productos tenemos también 8 átomos de hidrógeno. Por golpe de suerte lo hemos ajustado directamente. Pero como os dije, repito, la mayoría de estas ecuaciones, cuando las ajustamos por este método, casi en el 90% de los casos, tendremos que completar el ajuste por tanteo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, este es el método de ajuste ion-electrón en medio ácido. En el próximo programa vamos a incorporar el método de ajuste ion-electrón en el medio básico. Entonces, para ir terminando, les voy a dejar algunos ejercicios de práctica para que vayan adquiriendo la habilidad de poder ajustar las ecuaciones utilizando este método. Bien, voy a borrar. Bien, ejercicios. Apartado A. En el apartado A tenemos aquí al ácido clorhídrico, dióxido de manganeso, dicloruro de manganeso, cloro, y liberamos molécula de agua. Apartado B. A ver, y tenemos al cromato, me parece, de potasio, ácido iodídrico, clorato de, no, ácido, y tenemos a un ácido. Bien, aquí en los productos tenemos al cromo, 4, 3, yodo, apartado C, voy a dejar con este último y ya. Ver. Ácido clorhídrico, cloruro, cloro y agua. Entonces, estas tres ecuaciones químicas hay que ir a ajustarlas utilizando el método ion-electrón. Todas las ecuaciones estas están en medio ácido. Aquí aparece un ácido, aquí aparece un ácido, aquí aparece un ácido. Vamos a ajustar utilizando estos métodos. Si os encontráis con alguna complicación, no dudéis en enviar los mensajes en el número de contacto que tenemos en el programa. Estaremos aquí dispuestos a poder facilitaros la información e ir respondiendo con las diferentes inquietudes que podrán presentar. Entonces, como siempre os digo, no dejen de ponerle sabor a vuestras vidas, honrarle a Dios, honrarle a vuestros padres. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues nada, esto ha sido todo en el programa de hoy. Esperamos que hayan tomado buena nota. Si tienen alguna duda, envíen sus mensajes al número de teléfono que aparece en vuestras pantallas, 555-599993. Y si quieren seguir otra vez el programa, solo tienen que entrar a YouTube y teclear Aprende desde casa Guinea Digital. Quédate en casa por tu bien, por el bien de tus vecinos, por el bien de tus hermanos. Y recuerda que tu educación es nuestra prioridad.
Nos vemos en el siguiente capítulo.